Ahora sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola Verónica, y que la vemos. Bueno, está Georgina, está Daniela Hola, también ahí. Hola Jessica, Estela, y se acaba de conectar Ludmila, si no leí mal. Bien, ¿pueden ingresar todas al campus virtual a descargar el material? eh, yo sí, pero no lo he podido descargar. Ah, bueno, pero ingresaron, eso es Sí, sí. importante. Bien, bien, perfecto. Bueno. Entonces, hoy vamos a comenzar con el concepto, perdón, de infancia a lo largo de la historia, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de este interés también por educar y por criar a los niños, que es tan antiguo, digamos, como la historia misma, pero todo lo que son las ideas y todo lo que son las prácticas, y variaron significativamente a lo largo del tiempo. Entonces, todo lo que es la división de la vida en etapas, desde lo que es el nacimiento hasta la muerte, ha dependido también de la concepción dominante de cada sociedad y también del momento histórico. ¿Sí? En lo que es la antigüedad y lo que es la Edad Media, la infancia no se reconocía como una etapa que tenía características propias. ¿Sí? No fue hasta lo que fue el siglo XVIII, si yo no me equivoco, no, XVII, perdón, que surgió el sentimiento de la infancia muy similar al actual. Entonces vamos a ir pasando por un poquito de todas las etapas, comenzando por Grecia y Roma. ¿Sí? En Grecia, ahí es donde nace lo que es el concepto de educación liberal y lo que es el desarrollo integral de las personas, o sea, del cuerpo y la mente, y ahí tenemos a filósofos como Platón, como Aristóteles, como Plutarco también, que destacaron la necesidad de adaptar la educación a la naturaleza humana. ¿Sí? Y también ahí tenemos lo que es la medicina hipocrática y la medicina galénica, ¿sí? Que también mostraron un interés bastante importante en lo que es la salud infantil. ¿Sí? Aristóteles en particular, él habló de distintos periodos de la educación infantil y enfatizó mucho, por ejemplo, la importancia del juego, ¿sí? En la importancia también de los movimientos en los primeros años. ¿Bien? Y en lo que era Grecia clásica, ahí se defendía mucho lo que era la escolarización de los ciudadanos varones, porque anteriormente las mujeres iban a la escuela, no tenían esa posibilidad de estar escolarizados. ¿Sí? Entonces, en Grecia clásica, como le dije, defendían mucho la escolarización de los ciudadanos varones, ¿sí? Comenzaban con el tema de la lectura, de la escritura, de la educación física, y después seguían con lo que era literatura, aritmética, filosofía, ciencia. La mujer en esa época solamente se dedicaba a la casa, ¿sí? En Roma ya lo que es la educación liberal perdió un poco de relevancia y se le prestó un poco menos atención a lo que era la educación física y lo que era el deporte. Ahí el objetivo principal en realidad era formar buenos oradores, ¿sí? Y embellecer el alma de los jóvenes mediante lo que era la retórica, ¿sí? Y en esa época la escolarización se dividía en tres etapas. Primero era la escuela, perdón, elemental, que iba desde los 7 a los 12 años, que se llamaba Ludus, ¿sí? Luego teníamos lo que era la gramática, que abarcaba a los niños de 12 a 16 años, ¿sí? Donde también se estudiaba teatro, poesía, y desde los 16 años en adelante teníamos la retórica, ¿sí? Que eran técnicas de oratoria y declamación también. Bien, y solo los ciudadanos libres accedían a la educación hasta los 12 años. En ese momento las escuelas eran mixtas, pero luego comenzaron a separar eh, a los niños y a las niñas, ¿sí? Como también separaban a los ricos y a los pobres, ¿no? ¿Sí? Y solamente los varones, digamos, de las familias acomodadas, ¿sí? Y
excepcionalmente alguna chica por ahí continuaba los estudios. ¿Sí? En general, en realidad, en esa época, ¿qué se consideraba? Se consideraba peligroso que las mujeres, por ejemplo, estudiaran filosofía, ¿sí? O algún contenido medio similar, porque lo asociaban ¿con qué? Con el libertinaje. ¿Sí? Bien. Luego entramos a lo que es el cristianismo y la Edad Media, ¿sí? Hablamos de Grecia y hablamos de Roma, ¿sí? Eran el Estado, digamos, era la institución más social, más importante, la que se encargaba de la educación, y durante la Edad Media, bajo la influencia del cristianismo, ya ahí la Iglesia asumió el rol de educador. ¿Sí? Controlaba la Iglesia tanto la educación religiosa como la segral, ¿sí? Entonces, la idea de una educación ya acá liberal desapareció. ¿Por qué? Porque el objetivo pasó a ser esto de preparar a los niños para servir a Dios, para servir a la Iglesia, ¿sí? Con un sometimiento bastante completo a esa autoridad. ¿Sí? Y todo lo que es, por ejemplo, la educación física directamente fue eliminada. ¿Por qué? Porque el cuerpo se consideraba fuente de pecado, ¿no? Entonces, todo lo que es la tradición judío-cristiana giraba en torno al ¿qué? Al concepto de pecado original, ¿sí? Ellos veían al niño como un ser perverso, como un ser corrupto, que debía ser redimido mediante la disciplina y mediante el castigo. ¿Sí? No había en esa época una preocupación por la infancia como tal. Y la educación tampoco se adaptaba a las necesidades del niño. ¿Sí? La enseñanza en esa época era de contenido meramente religiosos, ¿sí? Se realizaba en latín, y el niño era visto como un hombre en miniatura que debía ser reformado, corregido, ¿sí? Y también en esa época solo algunos varones accedían a la educación, las mujeres directamente no. La mujer más fuente de pecado para la tradición judío-cristiana en esa época. ¿Sí? Bien, y durante el día los niños también eran utilizados como mano de obra. ¿Sí? Por eso se los consideraba un hombre en miniatura. Ya después, durante el Renacimiento, ahí sí surgieron muchas ideas clásicas sobre lo que es la educación infantil. Sí, hubo acá sí un nuevo interés por el desarrollo infantil, ¿sí? Con observaciones bastante detalladas de los niños. Y tenemos acá a Erasmo, ¿sí? Que en una de sus obras, que se llama De Pueris, en el año 1530, ahí ya mostró interés por la naturaleza infantil. ¿Sí? Y luego tenemos a Luis Vives, que también expresó todos sus intereses por la revolución esta del niño, ¿sí? Por las diferencias individuales de cada uno, por la educación de niños con necesidades especiales, también enfatizó en la educación o en la adaptación de la educación a distintos casos, a distintos niveles, y estamos hablando de 1530, hace muchísimos años atrás y todavía la seguimos luchando a eso. ¿Sí? Por una educación destinada para cada caso y para cada nivel según cada ser humano, porque todos somos distintos. ¿Sí? Y destacó también Luis Vives la importancia de la educación de las mujeres, que hasta ese entonces no se tenía muy en cuenta. ¿Sí? Después tenemos a Comenius, que él insistió mucho en la necesidad también esta de educar tanto a niños como a niños, a niñas como a niños, perdón, ¿sí? Y el papel de la madre como la primera educadora.
¿sí? Porque como siempre nosotros decimos este gran dicho, la educación comienza por casa, ¿sí? Defendió mucho la escolarización obligatoria hasta los 12 años, ¿sí? ¿Bien? Bien, durante entonces la Edad Media, como dije antes, la Iglesia entonces que ella asumió ese rol principal de educador, ¿sí? Controló la educación religiosa, ¿sí? Todo lo que es la educación liberal desapareció y el objetivo pasó a que se prepare a estos niños para servir a Dios y para servir a la Iglesia, ¿sí? Bien, y durante el Renacimiento surgieron estas ideas clásicas sobre la educación infantil y el enfatizar en que todos los niños deberían ser escolarizados. Bien, ya pasamos a lo que es el siglo XVIII y el siglo XIX, ¿sí? Durante esos siglos se produjeron cambios bastante significativos en lo que es en las concepciones de la naturaleza humana y del niño, ¿sí? Bien, y acá tenemos a Heroat, que fue tutor de Luis XIII, ¿sí? Que describió en uno de sus diarios, escribió mucho sobre la infancia, sobre la juventud, y él reveló también muchas ideas de esa época, ¿sí? Como por ejemplo eran los castigos físicos que recibían los niños, ¿sí? Y después tenemos a un filósofo empirista, que es John Locke, ¿sí? Que él propuso la idea del recién nacido como una tabula rasa, ¿sí? O como una pizarra en blanco, vamos a decirlo así más en criollo, ¿sí? Donde todas sus experiencias que va teniendo el niño desde que nace, va dejando huellas, ¿no? Y con lo que fue la revolución industrial, ¿sí? Disminuyó también un poco el tema de la mano de obra infantil, ¿sí? Que eso fue una evolución bastante importante para los niños. Y la escolarización, ¿sí? Con la revolución industrial se convirtió en un objetivo primordial. Bien, todo eso obviamente conllevó a cambios tanto sociales como familiares, ¿sí? Bien, y promovió también un poco el contacto mucho más estrecho entre los padres y los hijos, ¿sí? Después tenemos a otra figura que fue clave en el siglo XVIII, que es Rousseau, ¿sí? Que en una de sus obras, él defendió que el niño es bueno por naturaleza y que es la sociedad en realidad, ¿sí? La que viene a pervertirlo, ¿sí? Él insistió en que la educación debe adaptarse también, como dije antes, a niveles del niño, y destacó mucho lo que es la importancia del accionar y la experiencia que se necesita para adquirir conocimiento, ¿sí? Nosotros adquirimos conocimiento desde que nacemos a través de las experiencias, a través de la imitación, ¿sí? Bien, y hay otros también pedagogos y otros filósofos innovadores, ¿sí? Eh, que promovieron mucho lo que era la idea de la escuela preescolar, que no se tenía en cuenta, ¿sí? Y se destacó también ahí mucho la educación entre escuela, hogar y comunidad, porque es un conjunto, y la importancia del juego infantil, ¿sí? Entonces, durante todos esos siglos, eh, hicieron mucho hincapié, perdón, en las observaciones sistemáticas del niño, ¿sí? Bien, que fueron realizadas obviamente todas estas observaciones por pedagogos, por filósofos, por científicos, ¿sí? Que muchas veces eran ellos mismos quienes observaban a sus hijos, ¿sí? Entonces hubo un gran interés, ¿sí? Por estos sujetos especiales y excepcionales, ¿sí? Bien. Eh,
A ver, en lo que es la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Se comienza lo que es el estudio científico del niño, ¿sí? Y a finales de ese siglo también surgen problemas prácticos relacionados con la técnica de crianza y la educación que tenían los niños hasta esa época, ¿sí? Entonces, en algunos países se comenzó a plantear la necesidad de una educación obligatoria generalizada, ¿sí? Tanto para las niñas como para los niños, ¿sí? Pero tuvieron un problema bastante concreto, ¿sí? Que es con respecto a la identificación de niños con desarrollo, entre comillas, normal, frente a lo que ellos llamaban anteriormente retardados, ¿sí? Lo que llevaba al desarrollo de los primeros instrumentos de medida de desarrollo, ¿sí? El primer test de inteligencia que se aplicó en el año 1905, ¿sí? Bien, todavía en lo que es el siglo XIX no hay una concepción unificada de lo que era la infancia y lo que era la educación, ¿sí? Por ejemplo, en Europa continental, ¿sí? Persiste mucho en la influencia de Rousseau, quien defendía la bondad natural del niño y una educación más permisiva, ¿sí? Y en contraste tenemos a los Estados Unidos, ¿sí? Y a Inglaterra también, donde ellos eran un poco más influyentes y promovieron una educación más autoritaria con el uso del castigo físico y el castigo público, ¿sí? Que no estaba para nada bueno. ¿Bien? Y había otros datos históricos que también hay que tener en cuenta sobre la infancia, que es, por ejemplo, el infanticidio. ¿Sí? El infanticidio, esta práctica, se hacía con niños, por ejemplo, deformes, niños ilegítimos o niños que nacían en una familia de bajos recursos, ¿sí? Bien, o cuando el progenitor, ¿sí? O progenitor, sí, progenitor más que nada, el hombre no aceptaba eh, al hijo, ¿sí? Eran prácticas muy comunes también que se hacían mucho más con niñas que con niños, ¿sí? Porque las niñas en esa época tenían un menor valor social, ¿sí? Entonces el infanticidio no se consideró asesinato hasta lo que fue el siglo, si yo no me equivoco, el siglo IV, ¿sí? Pero se siguió de igual manera practicando durante la Edad Media, ¿sí? Después tenemos lo que es la anticoncepción y el aborto, ¿sí? Que son métodos como, por ejemplo, el lavado del poscoito, diafragmas, drogas, ¿sí? Que eran muy comunes y eran legales, por ejemplo, en Roma y en Grecia, ¿sí? Y hasta el aborto se practicaba en etapas bastante avanzadas del embarazo, ¿sí? De otra cosa que también tenemos que hablar es de la mortalidad infantil, ¿bien? Que en esa época, bueno, eran muchas por causas naturales, ¿sí? Había un elevado eh, grados de enfermedades, de mala alimentación, de accidentes, y como les dije antes, solo se valoraban a los niños cuando esos niños ya superaban entre los 4 y los 5 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque había tanta mortalidad infantil que no sé si por miedo a que mueran o demás, no los consideraban, no lo valoraban como niños hasta que no cumplían esa edad, como que después de los 4 o 5 años el niño ya había pasado esa etapa de poder morir, ¿sí? Y durante los siglos, estos siglos, se creía también que el padre debía ser severo, ¿sí? Y debía mostrar también pocas, digamos, expresiones afectivas. Y la madre es la que debía ser eh, condescendiente, afectuosa, ¿sí? Pero también se consideraba que si la madre era demasiado afectivo con ese niño, con esa niña, era nocivo para el desarrollo del niño. Si lo comparamos con
con, con lo que por ahí hacemos nosotros como madres, como padres hoy en día, ¿sí? Bien, entonces, la educación, o sea, la evolución de la educación infantil eh, fue muy buena, ¿sí? Todo lo que es el estudio de la infancia y de esta educación ha evolucionado muy significativamente hasta nuestros días, ¿sí? Eh, por ejemplo, en España lo que es la educación infantil comenzó a institucionalizarse en lo que es el siglo XIX, ¿sí? Con la creación por ahí de programas educativos que eran dirigidos a los más pequeños y ese proceso aún sigue hasta la actualidad, ¿sí? Y la educación infantil se reconoció como un derecho fundamental, ¿no? En lo que es la segunda mitad del siglo XIX se comenzaron todos los estudios científicos del niño, ¿sí? Bien, y surgieron, acuérdense, estas prácticas relacionadas con la técnica de crianza, con la educación, ¿sí? Se planteó la necesidad de la educación obligatoria, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Entonces surgieron todo lo que son los derechos del niño, ¿sí? ¿Derecho a qué tiene el niño? A la participación. ¿Sí? Los niños pueden y deben expresar sus opiniones en los temas que los afecten. ¿Sí? Sus opiniones deben ser escuchadas y deben ser tomadas en cuenta. ¿Por quiénes? Por los políticos, por la parte económica, por la parte educativa. ¿Sí? Bien. Y después tenemos todas las decisiones respecto de los niños que también deben ser consideradas para ofrecerle un mayor bienestar, ¿sí? Y que ningún niño debe ser obviamente perjudicado por motivos de credo, de color, de raza, de género, de casta, de idioma, de situación al nacer o por padecer, no sé, algún tipo de impedimento físico, por ejemplo, ¿sí? Todo hay que tenerlo en cuenta. Denme un segundito. ¿A dónde está? Acá. No, un segundito, ¿sí? ¿A dónde lo tengo? Pensé que tenía, me parece, estoy buscando en mis PDFs, creo que tenía, pero no lo encuentro. ¿A dónde estará? Un, un PowerPoint, pero no me di cuenta de buscarlo antes. A ver si lo encuentro rápido, si no, no hay problema. Eh, chi. Me parece que no, que no lo tengo. Sí, sí, lo encuentro, lo comparto en el grupo. Sí, sí, sí. Porque me parece que no lo tengo acá. Pensé que lo tenía ahí nomás, pero no lo veo. Bueno, tampoco veo tanto, chicas, yo. Soy, soy media chicata y vieron que estoy chiquitito. Bueno, eh, entonces, hacemos un resumen general de lo que venimos hablando. Después encuentro el PowerPoint, espero no haberlo eliminado por ahí, que es en realidad un pequeño resumen de un poco la historia. Como les dije al principio, todo lo que es el concepto de infancia, ¿sí? Evolucionó a lo largo de toda la historia, fue influenciado mucho por
las concepciones tanto sociales como culturales de cada época en lo que era la antigüedad y la Edad Media. Acuérdense que no se reconocía la infancia como una etapa con características propias, ¿sí? No existía un sentimiento de la infancia tal como se lo entiende hoy en la actualidad, hasta por lo menos el siglo XVIII, y todo lo que es la educación y la crianza de los niños estaban orientados más que nada hacia la preparación para la adultez, ¿sí? No se consideraba, digamos, las necesidades específicas que tiene un niño, ¿sí? Después, en Grecia, la Grecia clásica, se había desarrollado el concepto de educación integral, ¿sí? Que incluía el cuidado del cuerpo y el cuidado de la mente. Y ahí teníamos a filósofos como era Platón, Aristóteles y Plutarco, que ellos expresaron la importancia de la educación o adaptar la educación a la naturaleza humana, ¿sí? Bien, y Aristóteles dividió la educación infantil en diferentes periodos según la necesidad y la capacidad de los niños, ¿sí? Y acuérdense también que en Roma la educación estaba mucho más orientada hacia formación de buenos oradores, de buenos ciudadanos, hacía mucho énfasis a la educación física y a lo que era el desarrollo integral, ¿sí? Con la revolución industrial y con todos los movimientos sociales del siglo XIX, ahí surgieron estas preocupaciones por las condiciones de la vida de estos niños que eran trabajadores. Entonces se promulgaron leyes, se promulgaron reformas para proteger a la infancia trabajadora y garantizar también su acceso a la educación, ¿sí? Y en el siglo XX se produjeron avances bastante significativos en la protección de los derechos infantiles, ¿sí? Con lo que es la Declaración de los Derechos del Niño en el año 1959 y también con la Convención sobre los Derechos del Niño que se realizó en 1989. ¿Sí? Ahí se implementaron políticas de salud, políticas de educación, ¿sí? Políticas de bienestar infantil para mejorar, digamos, las condiciones de la vida del niño. ¿Sí? Bien, entonces se reflejó mucho estos cambios importantes del concepto de infancia, ¿sí? Además de haber evolucionado, ¿sí? No fue reconocido como una etapa separada en lo que era la antigüedad y la Edad Media, ¿sí? Hasta hoy en día que el niño es protegido y es valorado como una etapa, perdón, la etapa infantil es valorada como una etapa crucial en el desarrollo humano hoy en la actualidad, que tiene derechos específicos, que esos derechos específicos deben ser garantizados, ¿sí? Que después ustedes me van a decir cuando veamos la ley, profe, esos derechos que está ahí en la ley, la mayoría no se cumple, ¿sí? Y es verdad también, ¿sí? Y no lo vamos a negar. Tenemos una ley que nos ampara los derechos de los niños, niñas y adolescentes y sabemos que muchos de esos no se cumplen, pero somos los ciudadanos los que debemos saber la ley y debemos hacerla cumplir, ¿sí? Porque si no sabemos la ley, ¿cómo nosotros podemos hacer cumplir algo si no conocemos? ¿Sí? Bien, por eso en esas leyes nuevas se destacan los principios como la participación de los niños, la supervivencia, el desarrollo armonioso, el interés superior del niño, la no discriminación por ciertos motivos, motivos diversos, ¿sí? Que tiene voz, que tiene derecho, que tiene voto en todos los asuntos que a él le afecten, ¿sí? Bien. Y acuérdense que antes era considerado al niño como un hombre en miniatura, ¿sí? Que no tenía rasgos propios de la niñez. ¿Bien?
Bien, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No? Bueno, No. ahora, bien, les comparto así, charlamos de las etapas del desarrollo, ¿sí? Bien, ahí estoy. Ahí está. Bien, etapas del desarrollo, ¿sí? Las etapas del desarrollo humano son las distintas fases que atravesamos los seres humanos en la vida, es decir, desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? Y que nos permiten de manera similar, que se repiten de manera similar en cada individuo. Estas etapas se pueden organizar en distintos modelos y distintos esquemas para su estudio. Y existen así propuestas diferentes de las cuales son los rasgos estos básicos que vamos a sacar de cada etapa, ¿sí? Y los rangos también aproximados de edad, que también va a depender mucho de el autor y del punto de vista que tenga ese autor, tanto psicológico, biológico y social. Nosotros nos vamos a basar en Hoffman, ¿sí? Que él menciona que uno de los factores que influyen en el desarrollo es la situación de las personas dentro de su ciclo de vida, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hablar de ciclo de vida, lo vamos a dividir en etapas, ¿bien? En lactancia, infancia, adolescencia, adultez inicial, adultez madura y vejez, ¿sí? En este cursado nosotros vamos a hacer mucho más hincapié en las primeras dos etapas, ¿sí? En lactancia y en infancia, con un poquito de adolescencia y también ahí en el medio, y vamos a hacer menos hincapié en adultez inicial, adultez madura y vejez. ¿Bien? Entonces, el periodo de lactancia empieza desde el nacimiento, ¿sí? Y comprende aproximadamente hasta los 2 años de edad. Esto, por favor, lo anotan o lo subrayan en su material de estudio, porque es tema de evaluación, siempre lo pregunto, ¿sí? El segundo periodo, que es el periodo de infancia, que abarca desde los 2 años hasta, ahí me equivoqué, bueno, sí, más o menos, hasta aproximadamente los 12 años. Hoy en día sabemos que la adolescencia, ¿sí? Está considerada a partir de los 10, 11 años, ¿sí? El tercer periodo, ¿sí? Comienza con lo que es la pubertad, ¿sí? Que es el final de la infancia y el inicio de la adolescencia, que comprende aproximadamente entre los 12 y los 20 años, y el cuarto periodo es la adultez inicial, que abarca de los 20 a los 40, quinto periodo, adultez madura, de los 40 a los 60 años de edad aproximadamente, y el periodo de vejez, que abarca aproximadamente desde los 60 años en adelante, aproximado, ¿no? Bien, entonces, antes de hablar de las etapas, ¿sí? No todas las sociedades contemporáneas, ¿sí? Ni siquiera nuestra propia sociedad en épocas anteriores, comparten tampoco mucho esta división. Hay algunas sociedades que dividen la vida en 3 periodos, directamente en infancia, en niñez y en vida adulta, ¿sí? Y hay otras que las dividen en 2 periodos, en infancia y vida adulta solamente, ¿sí? Bien, la forma en la que los individuos de una sociedad contemplan el ciclo de vida también va a depender en gran parte de su sistema social y su sistema económico, ¿sí? Por ejemplo, a ver, en la Edad Media, la infancia duraba hasta los 7 años,
¿sí? En el momento que esos jovencitos empezaban a trabajar con los adultos. Bien, entonces va a depender también, obviamente, de la época y de la sociedad. Pero hay, a ver, algunas pautas biológicas y algunos eventos sociales, ¿sí? Que también actúan como marcador de periodos de la vida, ¿sí? Por ejemplo, el nacimiento. El nacimiento separa la gestación de la lactancia, ¿sí? La pubertad separa la niñez de la adolescencia, ¿no? ¿Sí? Cuando subimos roles de adulto, por ejemplo, en el trabajo, en el matrimonio, también marca el fin de la adolescencia y el comienzo de la vida adulta. ¿Sí? Cuando nos retiramos del trabajo, ¿sí? 60 mujeres, 65 que nos jubilamos, los hombres. También marca el inicio de la vejez, ¿sí? Por ejemplo, cuando la capacidad de hablar también marca el fin de la etapa de lactancia y el inicio de la infancia, ¿sí? Cuando hay madurez en el razonamiento, también podemos separar la infancia de la adolescencia ahí, ¿sí? ¿O no? ¿Ya los mareé? ¿Las mareé? Bueno, comenzamos con la etapa de latencia, entonces. Lactancia, perdón, no latencia, lactancia, ¿sí? Que va a ser un periodo crucial que, como dijimos antes, comienza con el nacimiento y se extiende aproximadamente hasta los 2 años, ¿sí? Durante este tiempo, el neonato humano depende completamente de los adultos para su supervivencia, ¿sí? ¿Por qué? No puede sostener la cabeza, ¿sí? ¿Sí? No puede alimentarse por sí mismo, ¿bien? Pero más allá de eso, los recién nacidos tienen capacidades sensoriales básicas. ¿Cuáles son esas capacidades sensoriales básicas que tienen los recién nacidos? Ver, oír, gustar, responder al tacto, responder al dolor, ¿sí? Obviamente que esas capacidades son menos agudas que si lo comparamos con los adultos, ¿sí? Entonces, durante el primer mes de vida, ¿sí? Que es un primer periodo eh, bastante significativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bebé debe adaptarse a la vida fuera del vientre materno, ¿sí? Entonces, es un periodo que implica también la recuperación del nacimiento y el ajuste de funciones vitales. ¿Cuáles son esas funciones vitales? La respiración, la digestión, la circulación, la regulación de la temperatura, ¿sí? Es un tiempo, este primer mes de vida, para establecer ritmos, ¿sí? Y encontrar un balance adecuado entre la estimulación excesiva, que tampoco está buena, y la estimulación insuficiente, que tampoco está buena, ¿sí? Los recién nacidos son capaces de que de dar respuestas organizadas y respuestas predecibles, ¿sí? Y muestran también una gran capacidad para aprender y para comunicar todas sus necesidades, que obviamente, ¿quiénes son los que más las entienden? Los que pasamos mucho tiempo con esos bebés, ¿sí? El recién nacido, ¿bien? Tiene varios estados de conducta, ¿sí? Bien. Tenemos el estado de alerta inactiva, que es cuando el bebé está en calma, digamos, el estado que todos quisiéramos, ¿sí? Cuando el bebé está en calma, con los ojos abiertos, atento,
inspeccionando todo su entorno, ¿sí? Después tenemos el estado de conducta vigilia activa, ¿sí? Cuando los ojos de ese bebé están abiertos pero desenfocados, con movimientos por ahí descoordinados de los brazos, de las piernas. Luego tenemos el famosísimo llanto vigoroso, ¿sí? Que va acompañado de movimientos agitados, de movimientos descoordinados. Y luego tenemos el sueño, ¿sí? Que se alterna entre lo que es un estado inmóvil, ¿sí? Con una respiración regular, con movimientos suaves, con respiraciones irregulares, ¿sí? Bien, y los bebés también tienen reflejos complejos, como es el reflejo de Moro, ¿sí? Que son los sobresaltos, ¿sí? Bien, en esos momentos también están en búsqueda, ¿sí? Hoy en día se reconoce que los cambios en el desarrollo físico, en el desarrollo eh, cognitivo, son predecibles, ¿sí? Bien, y tenemos a Jessel, ¿sí? Que él es un destacado psicólogo, ¿sí? En lo que es el desarrollo, que él observó y registró todos los detalles de cómo y cuándo aparecen estos ciertos comportamientos en los niños, cómo es gatear, cómo es caminar, cómo es correr, cómo es manejar ciertos objetos, y él en realidad ¿qué concluyó con estas observaciones y estos registros? ¿Sí? Que el desarrollo sigue un calendario biológico interno, ¿sí? Y que la conducta aparece como una función de la maduración, ¿sí? Más que del ambiente. Nosotros ¿qué tendemos siempre a comparar? No, porque el niño de mi vecina que tiene la misma edad que el mío ya gatea y el mío no se puede ni siquiera sostener la cabeza. Porque mi sobrino al año y medio ya hablaba y el tuyo ni siquiera emite una palabra. Porque aquel caminó a los 9 meses y este va a tener 2 años casi y apenas gatea. Siempre comparamos y comparamos y comparamos, siempre nos fijamos en lo que tiene el otro y lo que no tenemos nosotros, que es algo natural del ser humano, ¿no? ¿Sí? Pero todas sus conductas, bien, va más allá de la biología interna de cada uno, ¿sí? Va más allá de lo esperado para su edad. Tiene que ver más con el tema de la maduración. Lo mismo pasa con el pañal. No, porque ya va a cumplir 2 años y tengo que obligarle a que deje el pañal y voy a esperar hasta el verano para sacarle, esa es una que se escucha mucho, para sacarle el pañal a mi hijo. Si el niño no tiene la maduración suficiente, no va a dejar el pañal, que eso después ya lo vamos a hablar. ¿Sí? Entonces, el desarrollo infantil durante los primeros 2 años es un proceso que es muy complejo, ¿sí? Que es muy dinámico, ¿sí? Donde el contexto social también juega un papel crucial, ¿sí? Y todo lo que es el desarrollo tanto motor como el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional, están todos interrelacionados, ¿sí? El desarrollo físico y el desarrollo motor no ocurre simplemente por maduración, sino que ocurre dentro de un sistema dinámico de habilidades complementarias que van evolucionando, ¿sí? Ya durante los primeros 4 meses, el lactante, ¿sí? Experimenta un crecimiento bastante rápido, ¿sí? Duplica su peso al nacer, crece aproximadamente unos 10 centímetros, su piel, ¿sí? Pierde también la apariencia de neonato, crece nuevo pelo, ¿sí? Se reemplaza ese pelito suave, esa pelucita con la que estos niños nacieron,
¿sí? Comienza ya a enfocar la vista, ¿sí? Permanece más tiempo despierto, balbucea, ¿sí? Sonríe, ¿sí? En respuesta a una estimulación que para él es placentera, ¿sí? Acá aproximadamente a los 4 meses la cabeza representa 1/4 del total del cuerpo, sí, del total corporal al nacer, ¿sí? Bien, pero ¿qué pasa? A los 4 meses ya ahí el cuerpo empieza a crecer más rápido y las proporciones van cambiando considerablemente, ¿sí? En algunos niños también a los 4 meses los dientes brotan, a los 4 o 5 meses, ¿sí? La edad promedio en realidad es de 6 a 7 meses, pero hay niños que entre los 4 y los 5 meses ya tienen algún dientito, ¿sí? También muchos huesos todavía son cartílagos, ¿sí? No se han endurecido, no se han calcificado, ¿sí? Por eso estos niños son mucho más susceptibles a lesiones musculares, ¿sí? El bebé, por ejemplo, promedio de 4 meses suele dormir la mayor parte de la noche ya, ¿sí? Siempre que se establezcan, obviamente, rutinas diurnas y rutinas nocturnas, ¿sí? Si lo tenemos todo el día durmiendo, a la noche, obvio que el niño no va a dormir, ¿sí? Y la mayoría de todos los que son sus reflejos neonatales desaparecen, ¿sí? Entre el segundo y el tercer mes, ¿sí? Ya se reemplaza por todo lo que son actos voluntarios, ¿sí? Ya a los 4 meses también los bebés descubren sus manos, sus dedos, ¿sí? Observan, estudian sus movimientos, ¿sí? Algunos también ya descubren sus pies, los manipulan de una manera muy similar, ¿sí? Eh, Mayormente eso sucede aproximadamente entre los 5 y los 6 meses, pero hay otros que lo hacen ya a los 4, ¿sí? Por eso yo siempre digo que es muy importante por ahí entender eh, completamente el desarrollo infantil, ¿sí? Que va a ser esencial también considerar, ¿sí? Toda la complejidad de estos logros en un contexto social, ¿sí? Bien, luego tenemos el desarrollo infantil entre los 5, ¿sí? Y los 8 meses de edad, que durante ese periodo también el niño sigue creciendo rápidamente, ¿sí? Gana peso, ¿sí? Aproximadamente entre 1,8 kg y 2,3 kg más, ¿sí? Crece aproximadamente unos 7 centímetros, ¿bien? Puede tener al menos 2 dientes, el pelo un poco más grueso, más largo, ¿sí? Las plantas de los pies ya ahora se orientan hacia abajo, ¿sí? Alrededor de los 5 meses los bebés logran tener la vista dirigida hacia algo que a él obviamente le interesa, comienza a explorar mucho más todos los objetos con sus manos, con sus ojos, con su boca, ¿sí? Bien, a los 8 meses ya directamente puede llevar objetos de una mano a la otra, ¿sí? Eh, ¿Qué más? La mayoría obviamente puede sentarse sin apoyo, ¿sí? Pueden sostenerse de pie, ¿sí? Aferrándose a la silla, a un mueble, a las manos de un adulto, ¿sí? Algunos ya comienzan a dar estos primeros pasitos, también con ayuda, con algún juguete, con la silla, más que nada lo hacen los niños, y con algún tipo de mueble. Ya participan de juegos, ¿sí? Como son las escondidas que nosotros solemos hacer con las manos, disfrutan mucho de entregar y recibir objetos, ¿bien?
Eh, Luego tenemos entre los 9 y los 12 meses, ¿sí? Ya directamente, bueno, a los 12 meses los infantes ahí ya han triplicado su peso al nacer, han crecido entre 23 y 25 centímetros, a los 9 meses ya han adquirido alguna forma de locomoción, ¿sí? Algunos gatean, otros dan sus primeros pasos y otros ya caminan, ¿sí? A mí me pasó con mi niña nunca gateó, ¿sí? Y me tocó justo, que yo siempre lo cuento esto, eran los 80 años de mi abuela, y yo siempre fui de una de las madres que el andador, no. Eh, entonces fui al cumpleaños, como les decía, de mi abuela, de los 80 años, ¿sí? Que en el pueblo donde tengo a toda mi familia, y mi hija ya, vos le dabas las manitos y ella se paraba. Mi hermana se le ocurrió colocar a la niña en el andador. Y yo, no, y déjala un ratito, total es el momento del cumpleaños. Buah. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Terminó el cumpleaños. Mi hermana se llevó el andador, la niña quería caminar. Me volvió loca. Y la madre primeriza, con todos los miedos habidos por haber, nada. Viene mi hermana, la más grande, y me dice, Nay, Catalina quiere caminar. Yo que dije, como madre tan responsable, intentalo vos, porque si a mí se me cae, me voy a quedar con una culpa terrible. ¿Qué hizo mi hermana? La paró, cuando estuvo estable la soltó y empezó a caminar. Mi hija, como si nada, como si hubiese, no sé, eh, practicado muchísimo tiempo. Entonces mi hija empezó a caminar a los 9 meses, ¿sí? Mosquito que me estaba picando. Luego de aprender a caminar, le tuve que enseñar a pararse, porque claro, como no gateó, no tenía la habilidad de volver a incorporarse. Entonces cada vez que caminaba y se caía, ¿sí? Gritaba como si la estuviésemos matando, ¿viste? Hasta que alguien no la ayudaba a levantarse, era una cosa de loco. Entonces vino la etapa esta de enseñarle a pararse. Entonces les empezamos a enseñar con los objetos, con la silla, con lo que tenía delante, ¿sí? Entonces comienzan a caminar también libremente, ¿sí? Que también va a variar de factores individuales de cada uno de los niños, ¿sí? Bien, y todo lo que es la capacidad de erguirse, de caminar, fomenta lo que es una exploración activa, que es donde nosotros más atentos, los cuidadores de niños, tenemos que estar, ¿sí? Porque ellos van a querer tocar todo, ¿bien? ¿Sí? A los 12 meses, los niños ya manipulan activamente su entorno, ¿sí? Pueden desatarse los cordones, abrir los estantes, empujar los juguetes, retorcer los cables, subir las escaleras, bueno, todo lo que se les ocurra, ¿sí? ¿Bien? Tomar pequeños objetos y llevárselo a la boca, por eso hay que tener tanto cuidado. A ver, están entregados a la exploración del ambiente a esa edad, ¿sí? Por eso también requiere de que los cuidadores, los adultos, pongamos límites. ¿Para qué? Para mantenerlos a salvo, obviamente, ¿sí? Ya a los 12 meses ya directamente comienzan sí o sí a comer solos con una cuchara, comienzan a beber, aunque no de manera limpia, ¿sí? Eso contribuye a su autonomía, ¿sí? Hay que dejarlo al niño que coma solo, que se ensucie si se tiene que ensuciar, después llevamos todo, la sillita, el niño, todo abajo de la ducha de última, ¿sí? Pero hay que dejarlo, eso contribuye toda su autonomía. Bien, ya están al borde del desarrollo del lenguaje también, ¿sí? En realidad están en esa etapa de, a ver,
Se están debatiendo si camino o digo mis primeras palabras. A ver, ¿qué hago primero? ¿Sí? Porque todo lleva su aprendizaje y su tiempo. ¿Sí? Mayormente por ahí los que suele pasar esto, los que caminan antes hablan mucho después, los que comienzan a decir sus primeras palabras antes, por ahí caminan un poco después, pero porque están priorizando. ¿Sí? Bien, vamos hasta ahí. Ya pasando a los 18 meses aproximadamente, acá sí muestran un desarrollo muy significativo, ya pesan mucho más de lo que pesaban al nacer, entre casi 10 kilos y 12 kilos, miden aproximadamente entre 78 y 83 centímetros, obviamente que va a depender de la herencia, ¿sí? Que nosotros le dejamos a nuestros niños, eh, casi todos caminan ya solitos, ¿sí? Les gusta mucho empujar, jalar, cargar objetos, ¿sí? Ya acá rara vez gatean, porque como ya caminan, ya rara vez gatean, ¿sí? Pueden apilar, ¿sí? Apilar cubos, apilar bloques, ¿sí? No estamos hablando de que haga una torre, sino unos 3, 4, 5 bloques, 5 cubos. Ya también carabatean, ¿sí? Con un lápiz, con un crayón, con lo que le demos nosotros, que también eso va a depender mucho de la estimulación que nosotros le demos a los niños, ¿sí? A mi hija, por ejemplo, bueno, ahora tiene 10, cumple en enero 11, a ella le encanta dibujar, le encanta, es una cosa que le gusta y no por ser su mamá, pero lo hace muy bien, la verdad. Pero yo siempre me río y recuerdo que creo que antes de darle a mi hija una cuchara para comer, le puse un lápiz en la mano. Y vivíamos dibujando y pintando y haciendo cosas, y tengo guardados sus primeros garabatos, vamos a decir la verdad, todo dividido en carpetas, porque, bueno, a mí también me gusta mucho. Que también, como le decía, tiene que ver mucho con la estimulación que nosotros le demos a esos niños, ¿sí? Pero a los 18 meses ellos ya han mejorado mucho sus habilidades para alimentarse solitos, para vestirse, ¿sí? Vestirse en partes, ¿bien? Y muchos de sus actos son imitaciones de quienes, de los adultos, ¿sí? Ellos, si nos ven leer un libro, ellos también quieren agarrar un libro para leer, ¿sí? Si nos ven, no sé, pasar el piso, barrer, ellos también lo quieren hacer, hablar por teléfono, ¿sí? Usan los juguetes y cosas y nos imitan a los adultos. Sí, no hay problema, Georgina, ya un segundo y yo ya termino. ¿Sí? Vemos ahora nomás los 24 meses y la clase que viene, obviamente, seguimos con el tema. A los 24 meses de edad, los niños ya han sumado mucho más peso, mucho más altura, ¿sí? Caminan, corren, pedalean, los que tienen, no sé, triciclos, bicicletas, ¿sí? Saltan de un ladito al otro, de un sitio al otro, se balancean con un pie, ¿sí? Lanzan los objetos, trepan las escaleras, bajan las escaleras muchas veces también sin ayuda o los escalones, ya manipulan, ya cargan, ya manejan, ya empujan, ya escalan todo lo que ven, ¿sí? Meten objetos, sacan objetos de los recipientes, eh, tiran los líquidos, ¿sí? Em, modelan con las plastimasas, por ejemplo, ¿sí? Suelen también jugar mucho con el tema de transportar, ¿sí? No sé, en camiones, en autos, en lo que tengan, eh, el tema de transportar los materiales, los objetos de un lado al otro, ¿sí? Y bueno, también obviamente hacen sus garabatos con lápices, con crayones, todo esto de la creatividad, ¿sí? Que se puede aplicar eh, a partir, más o menos aproximadamente,
teniendo obviamente supervisión de los padres a partir del año cuando ellos ya empiezan a tener un poco más de manipulación de sus manitos, el tema de la creatividad. ¿Sí? Bien, ya apilan mucho más bloques y demás. ¿Sí? Pueden quitarse la ropa, pueden ponerse también algunas prendas. ¿Sí? Bien, voy a dejar de compartir. Obviamente que nos falta ver mucho más de la parte de lactancia, que la vamos a seguir la próxima clase, ¿sí? Vamos a hablar también de lo que es la lactancia vista por diferentes teóricos, como es, por ejemplo, Sigmund Freud, con la etapa oral, ¿sí? Por Erickson, también con su etapa de confianza versus desconfianza, y a Piaget con lo que son los estadios, ¿sí? Los estadios sensorio-motor, ahí está, ¿sí? Después vamos a ver, hablar un poquito más de lo que es la infancia temprana, ¿sí? Que abarca de los 2 a los 6 años, ¿sí? También vamos a hablar de cada una de ellas, lo que es el desarrollo de la niñez media, que abarca de los 6 a los 12 años, ¿sí? También la importancia de la salud, ahí vamos a hablar de las habilidades tanto motoras y el tema de la educación, ¿sí? También todo lo que es el desarrollo cognitivo y social de estos niños, la estrategia de memorización, ¿sí? La autoestima, bueno, las amistades, que también es sumamente importante desde los 6 a los 12 años, y obviamente la infancia vista por los diferentes teóricos, ¿sí? Y así sucesivamente con cada una de las etapas, ¿sí? Del desarrollo. ¿Bien? Ahora, sé que me pasé un poquito, perdón, les pregunto, ¿alguien tiene, valga la redundancia, alguna pregunta o algo por ahí para aportar, para contar de sus experiencias, si es que las tienen, con respecto a esta primera etapa de la vida, que es la lactancia, que abarca aproximadamente desde el nacimiento hasta aproximadamente, los 2 años de edad? ¿O no? ¿O no me van a participar hoy? No me vale. ¿Cómo me dejan? No, todo muy claro. No hay excusas, Verónica, no hay excusas acá. No, mentira. Me dejaron hablar sola hoy. No, estamos acá, escuchando. La clase que viene, para los que tienen hijos, ¿sí? Para los que tienen hijos, tengo una preguntita que siempre tema de debate, el tema de los pañales. Así que vayan pensando. Tamara, ahí sí quiero que me participen, ¿no? Si no, siempre cuento lo mío, ¿no vale? Tengo una sola, no tengo muchos hijos para... Tamara, ¿tenías alguna pregunta? ¿O algo para aportar? ¿Levantaste la manito? ¿O no? Hola, no, estaba escuchando nada más. Ah, bien. Bueno, chicas, porque creo que son todas mujeres las que están hoy. Entonces, nos vemos la próxima clase, ¿sí? El día miércoles a las 15, acuérdense que tenemos, perdón, a las 15 no, a las 17, que tenemos esos primeros minutitos de impas, esperando a que todos se conecten, los que puedan, así que más tardar 5 y 5 comenzamos la clase y seguimos con las etapas de desarrollo o etapas de la vida, que también así
lo pueden encontrar. Les mando un saludo enorme a cada una de ustedes. Gracias a las que se pudieron conectar. A los que no, no hay ningún problema. Recuerden que la clase queda grabada, así que la van a poder ver. Y si les encuentro el PowerPoint que había realizado ya con anterioridad del tema de la historia, ¿sí? Se los comparto. Espero no haberlo eliminado. Pero yo creo que no, en algún lado está. Porque como tuve que cambiar de computadora, espero que no se me haya traspapelado por ahí. Si no, bueno, le hago uno nuevo, no hay ningún problema. Que era un poco un resumen, ¿sí? De lo que ustedes tienen como material de estudio, que también está bueno que por ahí se guíen también de ese pequeño resumen que yo compartía como Filmina. Así que nos vemos, si Dios quiere, entonces el próximo miércoles. Que tengan una hermosa semana. Un beso enorme. Chao, chao.